días, hermanos. Feliz año, por cierto, a quien no le he dado feliz año. Yo hace poco me encontré con un amigo pertenece a esta secta, Testigo de Jehová, y le dije, ¡feliz año! Y él no me supo responder, me quedó así como guiándome, ¿cómo te ha ido? Me dijo. Y yo decía, oye, si yo te digo buenos días, me responde buenos días. Es fácil para ellos darle buenos días, de cierto un feliz día, porque la tierra dio una vuelta, pero les es difícil, de cierto un feliz año, que es lo mismo, porque la tierra dio otra vuelta al sol. Bueno, total, hermanos, y yo les deseo a ustedes feliz año. No está mal desearle a la gente un feliz inicio de mes, de día, de año, como usted quiera. Hermanos, gloria a Dios, estamos delante de la presencia del Señor. Y meditaba en esta canción que dice, al contemplar la hermosura de tu santidad. La santidad es esa característica de Dios que más nos separa, que más nos distingue de Dios. Porque Él es santo y nosotros por naturaleza somos pecadores. Naturaleza cuando nacimos en la carne, ¿no? Pero gloria a Dios, porque Él decidió darnos de esa naturaleza y ahora nos hizo santos. Hermanos, si usted es mi hermano, si usted es creyente en Cristo, usted es un santo. Y nos gozamos porque somos santos, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y me encanta pensar en la santidad de Dios. Y precisamente estamos aquí también porque nos ha llamado el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y tenemos que meditar en esto porque el Espíritu Santo, lo he dicho varias veces, pero es necesario recordarlo, el énfasis de la Biblia es que el Espíritu es santo. Y como Él nos anhela celosamente, Él quiere nuestra santificación. Así que cuando Él nos da, o cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es para que seamos santos. Y no solamente de título, sino en una vida práctica santa. Hermano, y precisamente este libro de Hechos que seguimos estudiando, el énfasis está en el poder del Espíritu Santo obrando. Y ese poder que, por un lado, da sanidades físicas, gloria a Dios por las sanidades físicas, pero más allá de eso, el poder se manifiesta en que transforma hijos del diablo, pecadores, en hijos de Dios, santos. Es impresionante cuando usted piensa que un alma muerta, un espíritu muerto, el Espíritu Santo viene y le da vida. Usted puede pensar que la sanidad física es impresionante, sí, pero más impresionante es darle vida a un alma muerta. Y esto es lo que más vemos en este libro. Este es el énfasis del libro. Cómo el Espíritu Santo le plació comenzar a obrar a través de la iglesia, a través de las personas, para difundir su mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, para que nosotros, quienes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora seamos vivos, hijos de Dios. Por eso estamos hoy aquí. ¡Qué maravilla! Y bueno, este es el centro de este mensaje, de este libro. Este es el mensaje central. Entonces, hemos venido hablando de cómo comenzó la iglesia desde Pentecostés, y en el capítulo 5 entramos en una pausa. De hecho, al final del capítulo 4, o en el capítulo 4 se ve la persecución, cómo comienza. Se ve que los hermanos son liberados, los hermanos orando, y al final se ve que los hermanos están unánimes, al final del capítulo 4. Están unánimes, gloria a Dios, maravilloso. Pero hay un paréntesis ahí, una pausa, donde Lucas quiere relatar, salta de la unanimidad de la iglesia y de su trabajo, y hace ese paréntesis donde narra el pecado de Ananías y Zafira. Luego que Lucas, el escritor del libro, termina con este paréntesis, él vuelve y retoma el mensaje central
de este libro. ¿Y cuál es? La predicación del Evangelio. Por eso dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y en el 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Lucas retomó su narrativa central, la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo poderoso obrando para convertir pecadores a hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, damos gracias a ti una vez más por tu inmenso amor con que nos has amado, Señor, porque nosotros, siendo indignos de tu salvación, de tu grandeza, de tu presencia, a ti te plació regalarnos esa presencia maravillosa tuya, de manera que podemos postrarnos delante de ti y adorarte y ver tu gloria reflejada en las Escrituras y ver tu gloria reflejada en una vida de santificación como lo vienes haciendo en nosotros. Gracias, Dios, por tanto amor con que nos has amado. Ayúdanos también a amarte y que a través de tu palabra nos volvamos, Señor, seamos, anhelemos más ardientemente serte más obedientes. Dirígenos hoy, Señor, para entender tu palabra y que lo que tu palabra enseña lo pongamos en práctica para glorificarte así. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces les decía que los hermanos han pasado por persecución, eso no lo frenó, siguen predicando. Han pasado por pecado, no lo frenó, siguen predicando. Y durante esta situación de pecado, vemos que en el versículo 5 del mismo capítulo 5, vemos que dice que al final vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron de la muerte de Ananías. Al final, vuelve a decir, y vino gran temor sobre la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Es decir, que tanto cristianos como inconversos, todos se llenaron de temor. Un temor que reconocía que Dios estaba presente y que Dios es un Dios santo que no juega con el pecado. Este temor o esta situación demostró o revela, nos narra, cómo el Dios usó a los apóstoles y ellos demostraron su pureza espiritual, sí, pero además la iglesia en sí misma fue purificada. Entonces tenemos apóstoles usados por Dios para purificar la iglesia y tenemos una iglesia que está siendo otra vez purificada. Recuerden, hubo una pausa desde aquel final de Hechos 4, donde la iglesia está unánime, hay una pausa en la narración, la iglesia es purificada y seguimos con la predicación del Evangelio. Es importante esto, la gente se llenó de temor y la gente reconoció que Dios estaba presente manifestando su santidad. Por cierto que es importante, en esta narrativa de Lucas, a veces pareciera que todo pasa en una semana. Todo es corrido. Hoy, mañana, rapidito. Pero dicen los expertos eruditos que esta situación ya la iglesia tiene 1 o 2 años. Por eso, en el versículo 16, dice que aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La iglesia todavía sigue en Jerusalén, pero ya está viniendo gente desde afuera de Jerusalén para traer. Ahora, ¿cómo llegó esta información a ellos? Lo más probable es que a través de los mismos cristianos que luego iban saliendo, se convertían y las noticias se difundían. El hecho es que ha pasado tiempo, pero la iglesia sigue predicando. Los que creían iban aumentando, tanto hombres como mujeres, versículo 14. Y tanto era así, tanto era la manifestación de poder de los apóstoles,
que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Algunos discuten si la sombra de Pedro curaba o no, pero lo relevante aquí no es si lo hacía o no. Lo relevante es que era tal poder el que el Espíritu Santo manifestaba que ellos, los que veían, estaban convencidos de que incluso el poder era tanto que incluso por la sombra podía curarse a la gente. O sea, imagínense ustedes cuánto se manifestaba el poder en ese lugar. ¿Usted pondría a su enfermo para que le pase la sombra de alguien? ¿Para que se cure? Es difícil, ¿no? Pensar en eso. Imagínense usted entonces cómo era el poder, repito, que la gente llegó a pensar que eso podía pasar. ¿Pasó? No sabemos si pasó, probablemente. Cristo nada más con decir la palabra, sin llegar Cristo, la gente se sanaba. Lo relevante no es si pasó, lo relevante es que el Espíritu Santo está obrando con un poder impresionante. Que bueno, actualmente, por cierto, no lo estamos viendo. No es el mismo poder que se manifestaba en los apóstoles, ¿o sí? Algunos proclaman que sí. Quiero decir, no estamos viendo actualmente apóstoles como estos, donde hay un poder tal que usted diga, yo voy a ir aunque sea para que le pegue la sombra. Y será sanado. No se está viendo eso ahorita. De hecho, particularmente esto era, como dicen en Hebreos, esto era Hebreos 1, un don dado a los apóstoles para confirmar sus mensajes. Lo pueden leer en Hebreos 1. Pero tenemos un poder ahora aún mayor. Ya se lo dije. El poder que sigue obrando y que se sigue manifestando y por el cual toditos estamos aquí, que es el poder que transforma a un muerto espiritual en un hijo de Dios. Aquel que levanta un muerto y le da vida, aquel que le da vista a los ciegos espirituales. Hermano, a mí me gusta Juan 9 porque este ciego, él dice, mira, yo no sé muchas cosas, pero yo sé algo. Yo era ciego y ahora veo. Ese es mi testimonio personal. Hermano, yo no entiendo cómo son las cosas que hizo Cristo, cómo muchas cosas yo no las entiendo. Pero yo era ciego y ahora veo. Y la gloria de Dios por eso. También vemos en el versículo 13 que muchos se mantenían lejos de la iglesia. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tal vez alguno de ellos pensó antes, oye, esta iglesia está creciendo, los nazarenos, esta secta, pero no sé, me da esta curiosidad. Pero cuando vieron que el juicio sobre Ananías y Zafira, oye, prefirieron entonces mantener la distancia, porque sabían que estaban, por decirlo así, estaban jugando con Dios. Mejor me mantengo lejos, no voy a hacer que Dios me mate también. Pero aún así reconocían que había poder, por eso los alababan. Hay poder ahí, pero yo no me quiero acercar. ¿Qué manifestaban al decir esto? Saben que Dios está presente, pero se quieren mantener lejos. Hoy también usted podría haberle hablado a alguien y le dice, mira, Cristo es real, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere dar la mejor vida que tú puedas tener. Y cuidarte aquí, guiarte aquí, pero también llevarte en la eternidad. Y le pueden decir, oye, es verdad, tienes razón. Ah, pero conviértete a Cristo. Todavía no. ¿Por qué? En Juan 3, de hecho, dice que la persona que rechaza venir a la luz es porque ama la oscuridad. No hay otro motivo. Rechazamos la luz por amor a la oscuridad. Entonces, estas personas reconocían, Dios está ahí, me voy a mantener lejos. ¿Qué están diciendo? Quiero seguir con mi pecado. No me quiero arrepentir, no quiero cambiar.
Y en Hechos 17:30, por cierto, el mismo Hechos, lo pueden anotar por ahí, Pablo les dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escúchese bien, Dios manda. Dios no le está pidiendo, oye, vale, arrepiéntete, oye. Dios manda. Y si Dios manda y nosotros no obedecemos, gran problema para nosotros. Dios manda a todo hombre y toda mujer en todo lugar que se arrepienta. Aquel que rechaza venir a Cristo está rechazando muchas cosas, pero una de esas es, está siendo desobediente al mandato de Dios, arrepiéntete. Esta gente entonces no quería venir porque no querían arrepentirse. A pesar de todo, la iglesia seguía creciendo y muchos hombres y muchas mujeres venían a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han venido a Cristo? ¿Cuántos aquí han venido a Cristo? Hemos venido a Cristo. Y, bueno, esto es importante. ¿Para qué vinimos a Cristo? ¿Para qué vinimos a Cristo? El tema de hoy, que siempre se me olvidó mencionar, mira un hermano por allá. Hoy estamos hablando de los instrumentos de Dios. Los instrumentos de Dios. ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios? Aquí estamos viendo a los apóstoles como instrumentos de Dios. Entonces, el primer punto, quiero hablar de 3 puntos. El primer punto es que los instrumentos de Dios son para predicar el Evangelio. Dios usa sus instrumentos para predicar el Evangelio. Si usted pregunta a las personas, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Le van a decir muchas respuestas. Hace poco hablamos de eso también. Pero algunas respuestas son, están para ayudar a los pobres, están para hacer justicia social, están para cantar canciones de buena vibra. Y en la Navidad, por ejemplo, oye, canciones qué bonitas, de buena vibra. Algunos dicen que la iglesia está para tener lujos y riquezas para gozar la vida. Otros dicen que están para dar mensajes positivos. Otros dicen que para enseñar valores morales a los niños. Creen que la iglesia es para eso. Otros creen que es una fuerza política para ayudar a cambiar la cultura. Para enseñar a la gente que no bote basura en la calle o que no... que hable bien. Cambiar la cultura. Otros piensan que la iglesia es un club privado para ir a socializar. Que eso es la iglesia. Y otros creen que la iglesia, esto es lo más general, es un lugar donde vamos a cumplir con los deberes religiosos. O sea, pensar que solamente por venir a la iglesia soy bueno. Y si usted le habla del infierno, no, yo soy bueno, yo voy a la iglesia. Y hace poco veía una película muy interesante que un hombre que está pegando, siendo infiel a su esposa, y un hermano, un cristiano, le habla y le dice, mira, eso es pecado, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Y el otro, el infiel, le dice, mira, no te metas en mi vida, no te metas en mi matrimonio. Nos vemos el domingo en la iglesia. Digo, o sea, ¿qué es eso? Me impresionó la película realmente, pero sé que es real, que se toma la iglesia como un lugar de religión, un deber religioso, pero no importa, a Dios no le importa mi vida, y Dios allá y yo acá. Mi vida es aquí y Dios en la iglesia. De hecho, aquí usted va al mercado y se puede conseguir algunos que se llaman cristianos con pesos falsos. Si usted le dice, mira, eso es pecado, Dios allá, el negocio es otra cosa. Perdóname, yo dudo de que sean cristianos cuando me dicen cosas así. Entonces, ¿eso es la iglesia? La iglesia no es eso. La iglesia puede hacer algunas de estas actividades, puede ayudar a los pobres, puede enseñar a los niños, puede dar mensajes positivos, pero no solamente positivos, mensajes de esperanza, mensajes celestiales. Puede hacer varias cosas, pero la iglesia no es eso. La iglesia
esta es una cita, dice, el principal objetivo de la iglesia es evangelizar, es continuar la obra comenzada por el Señor Jesucristo, cuya misión es, o fue, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Ese es el único deber de la iglesia que no se puede hacer mejor en el cielo. Ya hablamos de esto una vez, pero en el cielo usted va a cantar perfectamente. La alabanza ayer va a ser perfecta, gloria a Dios por las voces de las hermanas, pero no se compara a lo que vamos a escuchar en el cielo. Tremendo. Y a veces yo me pongo a pensar, cuando usted ve la playa y ve las montañas de la otra costa, imagínense todo eso lleno de gente y toda esa gente cantándole a una sola voz a Dios en acción de gracias. Yo lo veo, ay, Dios mío, llegará un momento en que lo vea. Tiene su momento. Entonces, allá vamos a cantar perfectamente. Allá Cristo nos va a estar enseñando perfectamente. Allá vamos a vivir en santidad perfecta, en comunión perfecta, servicio perfecto, salud perfecta, todo perfecto. Pero no vamos a predicarle a nadie. No vamos a evangelizar porque no va a haber pecador. Para eso está la iglesia en la tierra. Y dice este texto aquí, aunque a todos nos gustaría ver el poder de sanidad obrando igual que en aquellos primeros días, hay un poder que sigue obrando más abundantemente y relevantemente. ¿Qué poder es ese? Es el poder que da vida a las almas muertas, y a ese poder todos tenemos acceso si predicamos las enseñanzas de Cristo, el Evangelio de poder. Usted quiere llevar sanidad, usted quiere resucitar muertos, lleve el Evangelio. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿Queremos hacerlo? Esa es otra cosa. A veces se nos olvida y nos descuidamos en otras cosas. A veces también meditaba en esto esta semana, nos ocupamos tanto en otros ministerios que descuidamos el evangelismo. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ha pensado alguna vez eso? Nos descuidamos tanto en otros ministerios que descuidamos el evangelismo. Yo lo pensaba para mí. Y me acordé de una parábola que escuché una vez o leí. Hablaba de un hombre, un pescador, que todos los días pescaba grandes cantidades de peces, hasta que llegó un hombre y se quedó viéndolos de la playa y llega con su bote lleno de peces. Y, oye, ¿cuántos peces? ¿Cómo tú pescas tanto? Bueno, yo tengo mis técnicas, yo sé dónde conseguir los pescados y todo. Oye, ¿qué tal si me das un cursito, vale? Bueno, si tú quieres te puedo llevar y decir, no, pero ve, yo tengo otros amigos que queremos aprender a pescar como tú. Bueno, yo les puedo explicar. Ok, bueno, vamos a planificar para que nos des un taller. Bueno, ok, pero lo preparas. O sea, de PowerPoint. Bueno, y estuvo en eso. Total que cuadraron una fecha y entonces el hombre comenzó a preparar su exposición y pasaron días y días preparándose y no fue a pescar. Y llegó el taller y el taller y eso full de gente y el hombre les explicó cómo pescar y la gente, oye, qué tremenda esa técnica de pesca. Y yo, sí, muy buena, yo pesco, siempre pesco, pero no he pescado estos días. No, pero tranquilo, porque eso tiene valor. Y entonces esos hombres invitaron a otros hombres, hicieron una conferencia más grande. Y el hombre, bueno, yo lo voy a enseñar, pues. Y total que pasó de taller en taller, conferencia en conferencia, el hombre explicando cómo pescar, pero no salía a pescar. Y así todo el mundo veía la cuestión, estaba impresionado, pero nadie salía a pescar. Entonces, este hombre se enfocó en enseñar acerca de cómo pescar, pero se le olvidó ir a pescar. Eso nos puede pasar a nosotros. A veces nos enfocamos tanto en las cosas de la iglesia que se nos olvida salir a pescar. Por eso es el aniversario. Aniversario, gloria a Dios, celebramos el aniversario. Pero a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvida salir a pescar. Hermano, la iglesia, nosotros, estamos para ser pescadores de hombres. La iglesia
está para pescar. Las actividades son buenas, las predicaciones son buenas, aprender es bueno, el seminario es bueno, pero todo esto se queda en papeles si no salimos a pescar. La iglesia está para salir a pescar, ser pescadores de hombres. Entonces, repito, los instrumentos de Dios son para predicar el Evangelio. Vemos en este texto que la iglesia siguió predicando a pesar de los accidentes. Vemos que Lucas, aunque detuvo un momento la narración, retomó la predicación del Evangelio. La iglesia hoy también debe seguir predicando. Vengan dificultades, vengan actividades extracurriculares, vengan afanes, vengan persecuciones. La iglesia debe seguir predicando. A veces nos descuidamos, hermanos. Si usted se dio cuenta que se descuidó y dio tantos talleres que dejó de pescar, podemos retomar la pesca. Así como Lucas retomó la narración, hermanos, no es tarde para retomar la pesca. Mientras tengamos vida, podemos salir a pescar. Pero hagámoslo hoy, porque mañana no sabemos si llega. Ayer yo vi un video, una cosa impresionante. Me parece que eran turistas en Brasil. Habían varios botes pasando al lado de una montaña. Y se ha caído, mis hermanos, esto es impresionante, está en internet, una pared, yo creo que más alta que este edificio, un pedazo de montaña, y cayó sobre uno de los barcos. Hubo muertos, hubo varios heridos, hay desaparecidos. Yo veía y cómo una montaña cae sobre alguien. Impresionante. Entonces, hermano, ¿qué les quiero decir? Yo decía, esto me recuerda lo efímero que es la vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. Aprovechemos el tiempo para salir a pescar. A veces, yo invitaba a alguien esta semana a la iglesia y me decía, déjame ver, porque si me salen otros compromisos, yo decía, bueno, pero no tiene el compromiso. Bueno, pero comprométase a ir a la iglesia y si le sale otro, usted le dice, ya tengo un compromiso. No, pero tú sabes que hay que lavar y tal. Entonces, a veces, hermanos, hacemos horarios para todo y no hacemos horarios para las cosas de Dios. Le damos a Dios el tiempo que sobra, si sobra. Leemos si nos sobra tiempo. Oramos si nos sobra tiempo. En la mañana, yo tengo una costumbre que yo no salgo de la casa sin haber orado. Yo le dije, Fabiola, si yo voy a llegar tarde, es culpa mía. Pero yo no voy a llegar temprano sin haber orado. Yo no voy a sacrificar el tiempo de oración. Si yo quiero orar y llegar temprano, ¿qué debo hacer? Pararme más temprano. Pero hay que establecer preceptos, requisitos, fundamentos no negociables, como lo son la oración y la lectura. Y también debería estar la predicación de la palabra. No solamente la lectura, incluso está el estudio profundo de la palabra de Dios. A veces nos conformamos con leer un pasaje. ¿Y qué me quedó? No es malo. Pero no me va a quedar lo suficiente. Si a usted le dan un cofre del tesoro, yo dudo que usted se quede solamente a agarrar lo que está arribita. ¿Qué hace uno? Empieza a escarbar, buscando lo mejor, ¿o no? ¿O solamente se queda con lo de arriba? Si uno busca lo mejor. Mi hermano, la Biblia es un tesoro lleno de perlas. Podemos solamente agarrarla de arriba y verla bien bonita, pero hay muchas más que el Señor nos quiere enseñar. ¿Cómo las conseguimos? Con el estudio profundo. Estamos comenzando un año. Estamos comenzando un nuevo año. Los nuevos años siempre la gente establece nuevas metas, ¿sí o no? Esta meta este año voy a hacer más ejercicio porque ya las camisas no me quedan. Este año voy a leer más. Este año voy a sembrar un árbol.
este año voy a trabajar más, este año me voy a comprar un carro. ¿Dónde quedan las metas para Dios? Yo les invito a comenzar una meta, establecerse una meta para este año y decir, por decir algo, los lunes de 5 a 6 voy a dedicarlo para salir a llevar la palabra del Señor. Si consigo una persona que quiera escuchar, una sola, el próximo lunes de 5 a 6 le voy a seguir enseñando. Y el próximo lunes le sigo enseñando. Y el próximo lunes no está, y el otro no está, bueno, voy a buscar otro, pero yo voy a seguir trabajando. Porque a veces también nos detenemos cuando él deja de asistir. Hermano, establezcamos un horario para dedicarle a la palabra del Señor, a salir a pescar. A salir a pescar. Usted asiste a un pasto, bien, pero a veces asistimos a los pastos o a la iglesia solo de manera receptiva. Voy a recibir. Pero ¿cuándo voy a dar? La mayoría de aquí, los que tienen más tiempito, por supuesto, están entrenados y capacitados para salir a enseñar la palabra del Señor, aunque sea uno. Y aquí tenemos bastante material. ¿Qué es lo que falta? Solo falta una cosa: disponer el tiempo, disponer las energías, disponer la fuerza. ¿Usted ha establecido metas para este año? Bien, gloria a Dios. ¿Ha establecido metas para predicar la palabra del Señor? Eso lo dejo. ¿Quiere usted ver esta iglesia llena de creyentes en Cristo? ¿Usted quiere ver esta iglesia llena de hijos de Dios que vienen a adorarle? Necesitamos predicar. Hay varios planes de evangelismo de la iglesia, gloria a Dios. Pero no necesitamos limitarnos a esos planes que los hermanos líderes van a establecer. Usted diga, por mi casa yo voy a buscar un discípulo. 1 hora para el Señor, para predicar la palabra del Señor. 1 hora a la semana, yo creo que no es mucho. Y si cada uno de nosotros hiciera eso, ¿cuántos hay hoy aquí? Vamos a promediar 100 personas. Si cada uno consiguiera un discípulo, en este año, al final van a ser 200. Y si esos 200 se establecen lo mismo para el otro año, 400. Y de repente al final del año tenemos que dividir los cultos. 2 cultos en la mañana. Pero, ¿qué se requiere? Que salgamos a pescar. Si no salimos a pescar, miren, por aquí cerca está construyendo una iglesia nueva de una iglesia que enseña falsas doctrinas. Y ya ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque trabajan. A veces estamos tan conformes con la sana doctrina que se nos olvida el trabajar. Y gente que tiene falsas doctrinas trabaja más. Usted de repente el domingo en la mañana, ¿quién le toca la puerta? Los testigos, ¿verdad? Estarán a tocar las puertas los domingos en la mañana. Pero ¿cuántas puertas tocó usted el año pasado? No me responda, solamente medite en eso. Otro punto, estos son más cortos ya, no se crean que voy a... Pero dijimos que los instrumentos de Dios son para predicar el Evangelio. El punto 2 es que los instrumentos de Dios deben estar limpios y puros. ¿Quién quiere ser instrumento de Dios? Pregunto otra vez. ¿Quién quiere en este año comenzar a trabajar en el evangelismo personal? Yo quiero. Pero esos instrumentos deben estar limpios y puros. Hermano, en la Biblia, lo voy a decir, se ven algunos casos donde Dios usa gente que no es limpia ni pura. Pero esas son las excepciones. Esas son las excepciones. Dios usa una mula. Pero yo no creo que usted quiera ser una mula. La regla general es que Dios usa instrumentos limpios y puros. Hombres consagrados. En el Antiguo Testamento busque cuántos profetas Dios usó y cuántas mulas Dios usó. Dios usó hombres consagrados. Es lo que Dios busca en nosotros. En el capítulo 4, repito, estaban todos unánimes en Hechos 4. Al comenzar el capítulo 5, está esa pausa en la narración. ¿Qué hace Lucas?
¿O por qué Lucas hace pausa para atender el pecado? Y luego, Lucas continúa hablando ¿de qué? De la iglesia usada por Dios. Entonces, ¿por qué Lucas, creo yo, o por lo que entiendo, hace esta pausa en la predicación de la palabra, en el texto, para reflejar esto? Que Dios quiere pureza en la iglesia que él va a usar. O sea, Dios no quiere usar una iglesia contaminada. ¿A quién le gusta usar un vaso sucio? Creo que nadie. Cuando usted agarra un vaso y está manchado, digamos usted es un vaso de plástico, está manchado negro. Usted prefiere como tomar agua en la mano, ¿verdad? Porque está un vaso sucio, nadie lo quiere. O cuando usted lo agarra y huele feo. No lo quiere. Dios tampoco quiere usar instrumentos sucios. Entonces, vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 19 al 21. 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Dice, escúchese bien, el fundamento de Dios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Un instrumento limpio es lo que Dios está buscando para usarlo para cosas honrosas. También en Romanos 6, los invito a buscarlo, Romanos 6, versículos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos limpios. Presenten su cuerpo a Dios como instrumentos limpios. No piensen que solamente lo importante es el alma. No, yo oro y yo leo. Ajá, ¿y con tu cuerpo qué estás haciendo? ¿Lo estás consagrando para Dios también o para usos viles? Dios busca una santidad completa. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere un instrumento limpio, de pie a cabeza, por dentro y por fuera, por delante y por atrás, izquierda y derecha. Limpio, limpio. Dios no quiere un instrumento medio limpio. Cuando vemos en la Biblia tanta exigencia de Dios en cuanto a la santidad, eso debe llevarnos a evaluarnos. Debemos meditar realmente en cuánto estamos santificándonos. Los afanes, los amigos, la cultura en la sociedad tienden a llevarnos a aligerar nuestros valores morales y espirituales. Es decir, estamos rodeados por un mundo lleno de pecado que Dios le dice santifícate, Dios le dice cuida tus palabras, pero el mundo le dice no importa. Si tú hablas así, dices esto, aquello, eso no importa. Y si usted trabaja en medio de inconversos, usted se la pasa escuchando muchas veces groserías y comentarios doble sentido y hablando de infidelidad y otras cosas. Y todo eso va permeando. Buscando que nuestros valores se debiliten. ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, tenemos que evaluar, ¿realmente está pasando esto en mí? Y si está pasando, yo tengo que hacer algo para afirmarme más en el Señor. Si estoy permitiendo que lleguen muchas palabras malas a mi cabeza, pues entonces en lo privado yo tengo que buscar más llenura del Señor, más presencia del Señor, más oración, más lectura, más congregación si es posible. No puedo permitir que mi vida
cada día está más manchada. En Malaquías 3:3 dice que Dios se sienta y afina la plata, la purifica. Esto es impresionante porque el platero, yo leí una historia, el platero, cuando está purificando la plata, un platero en particular decía, yo me siento frente al horno a ver la plata. O sea, la plata está en el horno, pero yo la estoy viendo. Como dice Malaquías 3, él se sentará y mirará. Él está viendo y él dice, si la plata se pasa del tiempo, se echa a perder. Que nos hace pensar en cómo Cristo, cuando nos pasa por el horno, por el fuego, para purificarnos, Cristo no va a permitir que nos echemos a perder, que nos destruyamos. Cristo va a saber en qué momento sacarnos del horno. Es una promesa de Dios. Pero algo más. El platero, ¿saben cómo ve él cuando está listo la plata? Cuando él ve su reflejo. Cuando la plata en el horno refleja el rostro del platero, esa plata está lista para ser sacada. ¿Para qué Dios nos pasa por el horno? Para reflejar en nosotros su rostro, para purificarnos. Ese es el instrumento que Dios quiere usar, un instrumento puro que refleja el rostro de Dios y la gloria de Dios. Como dice un autor, el predicador es la espada que Dios usa para atacar. Por supuesto, con la palabra de Dios, ¿no? Pero el predicador es esa espada. Y dice, una espada bien pulida es aquella donde Dios puede ver su reflejo. Un ministro santo es un arma terrible en la mano de Dios. Terriblemente buena, por supuesto. Un ministro santo es un arma terrible en la mano de Dios. Porque Dios lo va a usar para romper cadenas, para levantar muertos, para dar vista a los ciegos, para destapar esos oídos duros, para transformar corazones de piedra en corazones de carne. ¿Por qué? Porque ese ministro santo, Dios lo va a usar para proclamar la palabra de Dios. Es un instrumento de Dios, pero tiene que ser un instrumento puro. Yo les decía, ¿usted quiere ser un instrumento puro que refleja la gloria de Dios o quiere ser una de esas excepciones, una mula? Yo creo que todos queremos ser los instrumentos que reflejen la gloria de Dios. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que buscar primeramente ser llenos de la santidad del Espíritu Santo. Y finalmente, los instrumentos de Dios serán rechazados por unos y aceptados por otros. No voy a leer la parábola, pero seguro que usted la conoce en Lucas 8, la parábola del narrador, donde el narrador salió a sembrar, hace poco se estudió, y la parábola, la semilla cayó en muchos terrenos. De esos 4 terrenos nombrados, solo uno fue bueno. Pero hubo terreno bueno y hubo fruto. Jesús no nos prometió que la predicación iba a ser un camino de rosas. El camino de rosas es en el cielo. Gloria a Dios. Yo espero ver ese, como dice el canto, donde todo será color de rosa. Yo lo espero. Aleluya. Pero yo sé que en este mundo la predicación del Evangelio no es un camino de rosas. Vamos a conseguir oposición. Vamos a conseguir gente que dice que cree y luego se aparta. Vamos a conseguir de todo un poco. Vamos a conseguir rechazo. Pero también en algún momento vamos a conseguir aquellos que dan fruto. Aquellos terrenos buenos. Sea corto o a largo plazo, no nos compete. Eso lo decide Dios. Hermanos, aún hay mucho pueblo que Dios tiene preparado para salvarse. Aquí en Cumaná, aún hay muchos que Dios tiene preparado para que se salven. Usted puede ser ese pescador que va a traer ese pez a los pies del Señor o puede dejar que lo haga otro. Los instrumentos de Dios están para ir a buscar esos peces. ¿Queremos ser instrumentos de Dios? Lo pregunto y no espero respuesta, solamente es una pregunta de meditación. En Romanos 11:25, por cierto que está esta expresión que nos asegura que aún hay gente que necesita ser salvada.
Romanos 11:25 nos dice que no va a venir Cristo, básicamente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, todos esos gentiles que están preparados para convertirse a Cristo, hasta que no entren todos ellos, no va a venir Cristo, básicamente. Eso es un estudio un poco más profundo, pero aún hay mucha gente preparada para recibir a Cristo. Aún hay mucho terreno bueno. Salgamos a llevar la buena semilla. Hace poco, yo le predicaba a un muchacho y lo invitaba a una iglesia. Él decía, oye, yo fui a otra. No voy a decir nombre. Pero, oye, ¿no has ido a la otra que queda cerca de tu casa? Me dijo, oye, no he ido porque yo he escuchado que predican mucho de santidad. O sea, no quería ir a la iglesia porque en esa iglesia predican mucho de santidad. ¿Qué estás buscando tú en la iglesia? Muchas iglesias están predicando un Espíritu Santo sin santidad. Eso es una aberración. Recibe el Espíritu Santo, pero no te dicen arrepiéntete y vive en santidad. Eso es terrible. ¿Usted busca el Espíritu Santo y anhela esa santidad? ¿O solamente anhela sus bendiciones? Nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo en general, la iglesia santa, es rechazada precisamente porque predica el arrepentimiento y la santidad. Nos rechazan por eso. Y ahora es que la verdad es relativa, que la aceptación, que la inclusión. Bueno, Dios te quiere incluir en su reino. Pero arrepiéntete. Esa es la verdadera inclusión. Dios incluyendo a nosotros, que no merecemos, incluyéndonos en su reino. Solamente hay un paso que va conjunto, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Que no seamos nosotros de esas iglesias que le están rascando el oído a la gente. ¿Qué pasa? En 2 de Timoteo 4, de 3 al 4, dice esto. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, el instrumento de Dios, el verdadero instrumento, va a ser rechazado por uno y aceptado por otros. No busquemos facilitar el Evangelio y suavizar el Evangelio para ser aceptado por todos, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es difícil. Cristo dijo, yo vine a dividir, a traer guerra, a poner guerra. No porque Él realmente quiere que yo vaya y me agarre con mi papá, por supuesto. Pero si yo creo en Cristo y Él no, ahí hay una discordia. Y así pues vamos a estar en el mundo. A medida que prediquemos más el Evangelio, más rechazo va a haber, pero también más aceptación va a haber. Recuerden, habían unos que decían, no se querían acercar a ellos porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero en otra parte dice en el mismo texto, Hechos 5, multitudes, hombres y mujeres se convertían. Entonces, los instrumentos de Dios, hermanos, son para predicar el Evangelio. Los instrumentos de Dios son puros y limpios, y los instrumentos de Dios serán rechazados por unos y aceptados por otros. Estemos conscientes de eso. Y procuremos nosotros en este año ser instrumentos de Dios. Padre Santo, Señor, damos gracias por tu oportunidad de ser instrumentos tuyos. Sabemos que no lo merecemos, pero tú nos has ofrecido esta gran bendición y rogamos que nos ayudes a aprovecharla, a vivir siéndote fieles instrumentos. Que seamos instrumentos limpios donde tú reflejes tu rostro. Que seamos instrumentos para llevar tu palabra a otros, para que muchos se conviertan. Señor, no enfocándonos en los que nos rechazan, sino enfocándonos en aquellos que van a aceptar tu santo evangelio. Porque sabemos que muchos aceptarán tu evangelio, Señor. Padre, perdónanos por todas las veces que no hemos sido los instrumentos que debemos ser, pero síguenos moldeando. Métenos en el horno las veces que sea necesaria, con tal de que seamos el instrumento que tú quieres usar. Y úsanos, Dios, para llevar tu palabra a muchos lugares con gran poder.
Para tu honra y gloria, pues, seamos nosotros y oramos y nos dedicamos. Amén. Mi confianza eres tú, mi paciencia eres tú, y en ti, Señor, encuentro plenitud de toda gracia. Hecho toda mi ansiedad, mi desvelo y mi inquietud sobre ti, Señor, y encuentro plenitud de toda gracia. Y es que solo en ti hallo mi paz. Solo tú, Señor, sabes cuidar de toda mi vida. Y en todo lugar, solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Gloria a Dios, eres real. Cada día estás conmigo en mi caminar y haces livianos mis pies cansados.